La cima del poder y las primeras grietas invisibles. Imaginen por un momento un imperio tan vasto que el sol nunca se ponía sobre sus dominios. Un imperio cuyas carreteras conectaban continentes, cuyas legiones eran invencibles y cuyas leyes cimentaron la justicia de generaciones. Estamos hablando, por supuesto, del Imperio Romano en su apogeo. Desde las arenas del Sahara hasta las brumosas tierras de Britania, desde las costas atlánticas hasta las estepas de Mesopotamia, Roma era sinónimo de orden, civilización y poder inquebrantable. Sus acueductos aún asombran, sus coliseos se erigen como monumentos eternos, y su legado jurídico y lingüístico sigue moldeando nuestro mundo. Parecía una creación eterna, una leyenda forjada en bronce y mármol, destinada a perdurar por milenios. Pero incluso en la cima de su gloria, bajo el fulgor de su aparente invencibilidad, ya existían las primeras grietas, invisibles a simple vista, pero insidiosamente corrosivas. Piensen en un edificio majestuoso, que por fuera luce impecable, pero cuyos cimientos, ocultos bajo tierra, empiezan a sufrir microfracturas. Uno de esos problemas silenciosos fue la creciente complejidad burocrática. A medida que el imperio se expandía, también lo hacía la necesidad de administradores, escribas y funcionarios, creando una pesada maquinaria estatal que con el tiempo se volvió ineficiente y propensa a la corrupción. Los impuestos crecían, la recaudación se volvía más difícil y la vida para el ciudadano común se hacía cada vez más gravosa. Otro signo preocupante era la erosión de los valores cívicos tradicionales. Esa devoción incondicional a la res pública, a la cosa pública, que caracterizó a los primeros romanos, comenzó a desvanecerse. El individualismo, la búsqueda de riqueza personal y el lujo excesivo se extendían entre las élites. Los ciudadanos ya no se sentían tan conectados a la causa común, la participación en la vida política disminuía y la lealtad se desplazaba del Estado a figuras individuales o a facciones. La famosa frase pan y circo no era solo un entretenimiento, sino un síntoma de una población que, en lugar de participar activamente en el destino de Roma, se contentaba con ser alimentada y distraída. Estos no eran problemas dramáticos ni cataclísmicos, eran pequeños goteos constantes que, con el tiempo, debilitarían la estructura interna del gigante romano. Eran las semillas de su futura decadencia, plantadas en el mismo suelo de su grandeza. Nadie en ese momento podía prever que estos susurros de debilidad se convertirían en los ruendos que derribarían la leyenda. Pero la historia, como un eco lejano, nos advierte que incluso el más poderoso de los imperios puede albergar en su interior las semillas de su propia destrucción. La migración de pueblos y la presión en las fronteras, el deterioro externo e interno. Mientras Roma se debatía con sus problemas internos, un nuevo tipo de amenaza, o más bien un desafío, comenzaba a gestarse en sus fronteras: la presión migratoria de los pueblos bárbaros. No se trataba siempre de invasiones con ejércitos organizados y deseos de conquista, en un primer momento. A menudo eran vastas poblaciones, empujadas por otros pueblos más orientales o por el cambio climático, que buscaban refugio, tierras fértiles y una vida más estable dentro de los límites del vasto imperio. Los godos, vándalos, alanos y suevos no siempre querían destruir Roma, a veces querían ser parte de ella. Pero esta presión externa, en lugar de fortalecer al imperio, obligándolo a adaptarse, terminó por exacerbar sus debilidades internas. La defensa de fronteras tan extensas se convirtió en una carga insostenible. Las legiones romanas, una vez el pilar de su poder, estaban estiradas al máximo, desmoralizadas y cada vez más compuestas por mercenarios y no por ciudadanos romanos con una lealtad inquebrantable a la República. Estos soldados, a menudo de los mismos pueblos que intentaban entrar, luchaban por paga, no por el ideal romano, lo que minaba la cohesión y la fiabilidad del ejército. La sobreextensión militar significó que los recursos que se podían haber invertido en infraestructura, educación o desarrollo económico se desviaban masivamente a la defensa. Esto creó un círculo vicioso. La economía se resentía, lo que hacía más difícil recaudar impuestos, lo que a su vez afectaba la capacidad del Estado para mantener un ejército fuerte. Era un gigante que se desangraba lentamente. Además, la inestabilidad política se volvió endémica. Los emperadores se sucedían a un ritmo vertiginoso,
muchos de ellos asesinados o derrocados por sus propios generales o por las intrigas de la corte. Esta falta de liderazgo consistente y la constante lucha por el poder impedían cualquier planificación a largo plazo o la implementación de reformas estructurales necesarias. Cada emperador nuevo significaba una purga, un cambio de lealtades y a menudo una política errática frente a los desafíos externos. La confianza en el gobierno central se desmoronaba. Así, la presión de los bárbaros no fue solo un golpe externo, sino un catalizador que expuso y amplificó las fisuras ya existentes dentro del imperio. Roma, que en su apogeo había sido un prodigio de la adaptación y la asimilación, parecía ahora incapaz de encontrar soluciones creativas a estos nuevos paradigmas. Su rigidez, su incapacidad para integrar plenamente a estos pueblos o para renovar su propia estructura, la condenó a una espiral de deterioro. La gran maquinaria imperial, diseñada para la conquista y el orden, no estaba preparada para la sutileza de la migración y la necesidad de una profunda transformación interna. La fragmentación y la pérdida de cohesión, cuando el centro ya no aguanta. Mientras las fronteras crujían bajo la presión y la economía se tambaleaba, el Imperio Romano empezó a sufrir una enfermedad terminal desde adentro: la fragmentación y la pérdida de cohesión. La unidad que una vez había sido su mayor fortaleza comenzó a deshilacharse, pieza por pieza. Imaginen un mosaico magnífico donde las teselas empiecen a soltarse, cada una buscando su propio camino. Una de las divisiones más profundas fue la política y administrativa. En un intento por hacer el imperio más manejable, Diocleciano lo dividió formalmente en Oriente y Occidente. Si bien la intención era buena, a la larga, esto creó dos entidades con intereses cada vez más divergentes. El Imperio de Occidente, con su capital en Roma y más tarde en Ravenna, era más vulnerable, menos poblado y económicamente más débil que su contraparte oriental, Constantinopla. La rivalidad y la falta de cooperación entre estas dos mitades debilitaron la capacidad conjunta de Roma para enfrentar amenazas comunes. Los recursos y los ejércitos se dividían, y la lealtad se fragmentaba entre diferentes emperadores y cortes. La corrupción desenfrenada se convirtió en una plaga que carcomía el tejido social y político. Los cargos públicos se compraban, los impuestos no llegaban a las arcas imperiales y la justicia se torcía para favorecer a los poderosos. La brecha entre ricos y pobres se ensanchó hasta convertirse en un abismo. Mientras una pequeña élite vivía en un lujo desmedido en sus villas fortificadas, la mayoría de la población rural y urbana vivía en la miseria, sin acceso a oportunidades ni protección. Esta desigualdad no solo generó resentimiento, sino que también minó el sentido de pertenencia a una comunidad. ¿Por qué luchar por un imperio que parecía abandonarlos? La lealtad al imperio, como concepto abstracto, comenzó a erosionarse. La gente ya no se identificaba como romana, con el mismo fervor. Sus lealtades se centraban más en su ciudad natal, en su señor local, o incluso en los jefes bárbaros que, a veces, ofrecían más seguridad y estabilidad que el distante gobierno imperial. Esto llevó a una peligrosa militarización de la sociedad, donde los generales locales acumulaban poder y las provincias actuaban cada vez más como entidades autónomas, a menudo en conflicto entre sí. La autoridad central se debilitó tanto que en muchas regiones las decisiones se tomaban a nivel local, sin consideración por el bien mayor del imperio. Roma ya no era un todo cohesivo, sino una colección de partes que tiraban en diferentes direcciones. El centro, antes poderoso y unificador, ya no tenía la fuerza para mantener unidas sus vastas extensiones. La vitalidad que una vez había fluido desde el corazón de Roma hacia todas sus venas, ahora apenas era un pulso débil y errático. El gran mosaico romano se estaba desintegrando, y cada pieza que caía anunciaba el inminente final de la obra maestra. El colapso final y las lecciones atemporales para hoy. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo germano Odoacro, no fue un evento repentino ni una catástrofe singular. Fue, más bien, el inevitable epílogo de siglos de problemas acumulados, de grietas internas que se hicieron abismos y de presiones externas que no encontraron una respuesta adecuada. No hubo una causa única, sino una tormenta perfecta de factores: la sobreextensión militar, la burocracia ineficiente, la corrupción endémica, la desigualdad social, la inestabilidad política
y la incapacidad de asimilar o repeler las migraciones de pueblos en sus fronteras. Roma no fue derribada por un golpe, sino que se fue desintegrando lentamente desde dentro. Pero, ¿qué podemos aprender de este colapso monumental? Las lecciones del Imperio Romano no son reliquias históricas, son advertencias atemporales para cualquier sociedad, incluida la nuestra. Primero, nos enseña sobre la fragilidad del poder. No importa cuán vasto o cuán consolidado parezca un imperio o una nación, la estabilidad nunca está garantizada. El poder es una construcción delicada que requiere mantenimiento constante, adaptación y una voluntad colectiva de proteger sus cimientos. La autocomplacencia y la creencia en la invencibilidad pueden ser los primeros pasos hacia la decadencia. Segundo, la historia de Roma es un poderoso recordatorio de la importancia vital de la adaptación al cambio. El mundo es dinámico. Las civilizaciones que se aferran rígidamente a viejas estructuras, que no pueden integrar nuevas ideas, tecnologías o poblaciones, están destinadas a quedarse atrás o a fracturarse. Roma, que fue maestra en la adaptación durante su ascenso, se volvió inflexible en su declive, incapaz de moldearse a las nuevas realidades de su entorno. Tercero, nos alerta sobre el peligro corrosivo de la división interna. Cuando la polarización política se profundiza, cuando la brecha entre ricos y pobres se vuelve insalvable, y cuando las lealtades se fragmentan, la cohesión social se disuelve. Una sociedad dividida es una sociedad vulnerable, fácil de manipular y, en última instancia, de colapsar. La falta de un propósito común y de valores compartidos puede desintegrar incluso las estructuras más imponentes. Finalmente, la caída de Roma subraya la necesidad de una gobernanza efectiva y justa. Cuando las instituciones se corrompen, cuando la ley se aplica de forma desigual y cuando los líderes pierden la confianza del pueblo, el sistema se deslegitima. La eficiencia administrativa, la equidad fiscal y la capacidad de responder a las necesidades de todos los ciudadanos son fundamentales para la sostenibilidad a largo plazo. El Imperio Romano, una leyenda que perduró por más de 1000 años, no murió en un día, sino por 1000 pequeñas heridas que no fueron sanadas. Su historia no es solo un relato de ruinas, sino un espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos y reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de nuestras propias sociedades. Es una lección sombría, pero esencial. Que la historia no se repite exactamente, pero sus ecos resuenan, ofreciendo sabiduría a aquellos dispuestos a escuchar.